Buenos días mis Medibabies, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien. El día de hoy vamos a ver el último tema de anemias, que sería la anemia hemolítica autoinmune. Vamos a empezar por sus generalidades y algunos conceptos. El término de hemólisis describe cualquier situación en la que la vida del eritrocito sea menor a 120 días, y el sitio predominante de esta hemólisis va a ser en la pulpa roja del vaso. La causa de la destrucción de los eritrocitos va a ser por anticuerpos que produce el mismo paciente, es decir, autoanticuerpos, y se va a caracterizar por una prueba de COMS positiva. Según su clasificación, dependiendo de las propiedades térmicas, las podemos clasificar en anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, en la cual va a reaccionar estos anticuerpos de una manera óptima, debajo o con una temperatura menor o igual de los 4 grados. Por lo regular van a ser de clase IgM estos anticuerpos. Tenemos la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, en la cual van a ser de una clase IgG y se va a fijar a los eritrocitos con una mayor avidez a una temperatura mayor a 37 grados. Vamos a empezar por la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Decimos que en la mayor parte de los casos es de variedad idiopática, ya que no se conoce como tal la causa de esta enfermedad. Sin embargo, cuando el paciente tiene alguna enfermedad autoinmune, ya sea un lupus eritematoso, es común encontrar estos tipos de anticuerpos calientes de clase IgG. Los síntomas más notorios son el síndrome anémico, por ejemplo fatiga, mareo, cefalea, disnea, etc. Y durante la fase activa, el aumento de las concentraciones de hemoglobina libre en la circulación va a consumir el óxido nítrico. Como consecuencia, vamos a activar las plaquetas y va a haber una disminución en la fibrinólisis. Esto va a activar de manera, va a potenciar la trombosis, y esto puede manifestarse en forma de trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar. Entonces, el cuadro clínico tenemos que hasta el 25% de los pacientes presentan una linfadenopatía. Vamos a tener ictericia en los casos que son pues muy severos. Puede haber esplenomegalia, hepatomegalia y palidez. Tenemos que la hemoglobina y el hematocrito van a disminuir, sin embargo el volumen corpuscular medio va a aumentar. La bilirrubina indirecta va a estar aumentada, va a estar entre 2.5 y 5 miligramos, y pues como es por anticuerpos vamos a tener un COMS positivo. Entonces recuerden que cuando son por anticuerpos IgG, pues el anticuerpo va a ser por anticuerpos calientes va a ser de tipo IgG, y los más comunes van a ser IgG1 e IgG3. Van a ser característicos cuando el paciente presente alguna enfermedad autoinmune, pero se han observado que en varios casos son idiopáticos, es decir, desconocemos la identidad de esta enfermedad. Ahora, de las opciones terapéuticas tenemos la primera indicación, es buscar la causa primaria, es decir, alguna enfermedad autoinmune del paciente. Van a ser pues estas enfermedades más predominantes en las mujeres. ¿Cuáles enfermedades pueden ser? Lupus eritematoso, esclerodermia, etcétera, cualquier enfermedad autoinmune. Y el tratamiento van a ser esteroides, constituyen pues la principal línea de tratamiento, y vamos a tener que la dosis van a ser de 40 a 60 miligramos al día. Ahora tenemos la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, en la cual van a ser, recuerden, de clase IgM, por anticuerpos calientes es IgG. Se producen dos cuadros clínicos diferentes, el síndrome de aglutininas frías o crioglutininas y la hemoglobinuria paroxística al frío. El síndrome de aglutininas frías va a ser el más común, y tenemos que se ha presentado en un 33% de todos los casos de la anemia hemolítica autoinmune. Se relaciona a menudo con infecciones como cuáles, por Mycoplasma pneumoniae, virus de Epstein-Barr y citomegalovirus. Esta enfermedad va a tener un predominio en los adultos mayores, y las manifestaciones son originadas por trastornos de flujo vascular, como podemos ver en esta imagen, sobre todo en las porciones sacrales de los dedos, en las orejas, en las puntas distales, en donde la circulación, que puede ser menor. Y entonces recordemos que pues los eritrocitos los anticuerpos van a reaccionar para que se destruyan los eritrocitos a una temperatura menor, a temperaturas generalmente de menos de 26 grados, y a una temperatura ideal de 4 grados, y como resultado se va a producir la crocianosis, como vemos en la imagen. Dentro del laboratorio vamos a tener una anemia moderada, reticulocitosis y los autoanticuerpos. Vamos a tener bilirrubinas elevadas porque pues están destruyendo estos eritrocitos, y pues obviamente como es una enfermedad autoinmune, vamos a tener una prueba de COMS positiva. El tratamiento
va a ser si su curso es moderado o crónico, y pues solo es necesario conservar la temperatura ambiente por arriba de las temperaturas a los que se fijan los anticuerpos. Como se los dije, hay una temperatura ideal de 4 grados, esa es la temperatura ideal de los anticuerpos fríos. Y la supresión de la producción de anticuerpos la podemos dar mediante ciclofosfamida. Ahora tenemos la hemoglobinuria paroxística al frío, en la cual se va a dar súbitamente después de una exposición al frío y se vincula con la sífilis adquirida o congénita o algunas infecciones virales. Aquí vamos a tener un anticuerpo involucrado llamado el anticuerpo se va a llamar Donat-Lastendier. El único tratamiento de esta enfermedad va a ser evitar el frío, evitar exponernos al frío, y de forma aguda va a ser autolimitada y tenemos recuperación en algunos días. Tenemos la enfermedad hemolítica del recién nacido. Esta es una alteración que ocurre por una destrucción de los eritrocitos fetales o del recién nacido mediada por anticuerpos maternos. Es decir, la madre va a producir estos anticuerpos, los anticuerpos van a cruzar la placenta, pero pues tienen que ser un tipo específico de anticuerpos. Y obviamente tenemos que tener una previa exposición de la madre a una sangre diferente. Entonces tenemos que cuando el RH del feto es positivo y se pone en contacto con un RH negativo de la madre durante un parto, se va a estimular una producción de anticuerpos contra el antígeno RH positivo. Una vez producidos estos anticuerpos, los anticuerpos IgG van a poder cruzar libremente la placenta. Entonces tenemos que hay un embarazo previo en la cual la madre es un RH negativo, pero el bebé que tiene es RH positivo. Entonces la sangre de bebé no se mezcla con la materna. Sin embargo, vamos a sensibilizarnos. Aquí todavía no hay una producción de anticuerpos que medien una hemólisis. Y una vez sensibilizado, la sangre del bebé entra en contacto con la de la madre. Aquí en un segundo embarazo ya tenemos con una madre un RH negativo y un bebé RH positivo, pues ya tenemos la preexposición y estamos sensibilizadas, entonces la sangre del bebé entra en contacto con la de la madre y pues en un futuro embarazo sí podemos tener anticuerpos que crucen esta placenta, por ejemplo los anticuerpos IgG, que son los más comunes, que son los ideales, que van a producir la hemólisis del bebé. Entonces, dentro de la fisiopatología, más del 90% de los casos se da por una reacción de antígeno D por el RH, y la sensibilización requiere al menos el paso de 1 mililitro de sangre fetal incompatible, es decir, que la madre sea un RH negativo y el bebé sea un RH positivo, y pues es necesario que previamente la madre se haya sensibilizado. Esto para que produzca pues los anticuerpos para el futuro embarazo poder atacar, digamos, al bebé. Entonces se da la sensibilización, la administración por error de sangre, por ejemplo, esto puede ser mediante una madre que es RH negativo y que le damos nosotros sangre RH positivo, aquí ya tenemos una exposición previa, o por glóbulos rojos RH fetales en la circulación materna en un embarazo previo. Entonces, tenemos que cuando se exponen por primera vez este tipo de eritrocitos D positivos, se presenta de manera inicial una respuesta inmune primaria. Vamos a estar ya sensibilizados después con una producción de anticuerpos IgM. Sin embargo, recordemos que estos anticuerpos no pueden atravesar la barrera placentaria, entonces no se va a producir la destrucción de los eritrocitos. Esto es cuando la madre está embarazada y se expone por primera vez al RH positivo del niño. Sin embargo, si tenemos un segundo embarazo y no se le dio tratamiento previo a la madre, el RH positivo a través del feto va a producir una respuesta secundaria en la cual vamos a tener anticuerpos IgG, y estos tipos de anticuerpos, los IgG, sí van a cruzar la barrera placentaria y pueden destruir a los eritrocitos causando una hemólisis. Entonces, el cuadro clínico, el feto va a sufrir anemia, dependiendo pues los grados va a ser variable. En el caso de las graves puede haber insuficiencia cardíaca congestiva, ictericia y hematopoiesis extramedular, esto dependiendo pues el grado que afecta la hemólisis. Y puede haber derrame pleural, un edema generalizado, incluso anasarca. Y lo anterior se va a conocer como hidropesía fetal, y aquí pues tenemos a un bebé. Entonces el diagnóstico vamos a hacer después del nacimiento de un niño cuya madre sea RH negativo, se debe de medir en la sangre del cordón umbilical pues el grupo sanguíneo, el RH, hematocrito, la hemoglobina, la bilirrubina sérica, hacer un frotis y una prueba de COMS. En un recién nacido con un antecedente de una madre RH negativo, ante la sospecha de una inmunización de RH, digamos previamente, tenemos que medir bilirrubina,
tenemos que sospechar nosotros de una enfermedad hemolítica del recién nacido si tenemos una bilirrubina elevada, un hematocrito bajo o una cuenta de reticulocitos elevada. Y ante la sospecha de una enfermedad hemolítica se recomienda realizar las siguientes pruebas en el cordón umbilical. Pues obviamente, como les dije aquí anteriormente, una prueba del grupo sanguíneo AB0, un RH, el hematocrito que pues está disminuido, la hemoglobina, bilirrubina sérica está aumentada, un prótesis de sangre y una prueba de Crohn que no saldría positiva. Entonces el tratamiento va a depender de acuerdo a qué tanto esté elevado la bilirrubina del paciente. Aquí lo podemos ver, ¿no? La edad en horas y qué tanto se eleva. Tenemos, si se eleva hasta un poquito más de 11 miligramos sobre decilitro, tenemos que repetir la medición en 6 a 2 horas. Si tenemos una bilirrubina mayor a 17, más o menos un promedio de 17, tenemos que considerar fototerapia y repetir la medición de las bilirrubinas. Si tenemos una bilirrubina, esto es dependiendo de las horas que hayan pasado, ¿no? Puede ser desde las 6 horas, las 36 horas, hasta las 96 horas. Más de las 96 horas, por ejemplo aquí una bilirrubina mayor a 20, tenemos que iniciar la fototerapia. Todo va a ir dependiendo de acuerdo a las cifras de la bilirrubina. Y por ejemplo, si ya pasaron más de 96 horas, pero el paciente tiene una bilirrubina de 26, tenemos que realizar exsanguinotransfusión, es decir, sacarle sangre al bebé y medir las bilirrubinas que estén por debajo del umbral. Ese sería el tratamiento, pues dependiendo las cifras de la bilirrubina. Por último tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna, en la cual va a ser un defecto de una mutación somática del gen PIK-A que se encuentra en el cromosoma X. Este gen va a codificar para una proteína que interviene en la síntesis de fosfatidil nitosolglucano. Esto funciona generalmente como una estructura que de fijación para muchas proteínas en la membrana. Y los primeros efectos observados en la superficie de estas células sanguíneas de esta enfermedad fueron una disminución de la acetilcolinesterasa de los glóbulos, de los eritrocitos y de la fosfatasa alcalina en los leucocitos. Entonces la destrucción de estos eritrocitos se va a realizar de una manera prematura y son susceptibles a la lisis mediadas por el complemento. Va a haber 3 tipos de fenotipos. Se dice que hasta un 78% de los pacientes van a presentar hemoglobinuria paroxística nocturna por una mezcla de células HPN1 y HPN3. Entonces se va a caracterizar por una orina, se dice que es en las mañanas tiende a ser oscuras con atardeceres amarillos, es decir, se va aclarando. Dentro del cuadro clínico se va a caracterizar por una crisis de hemólisis, esta va a ser intravascular y hemoglobinúrica. Se presenta sobre todo en relación con el sueño y con una periodicidad irregular. Por ejemplo, aquí tenemos que pues va a haber hemólisis pues más comúnmente en las mañanas y se va a ir disminuyendo conforme el paso del día. Se han vinculado con infecciones, con la menstruación, con la administración de fármacos transfusionales y con el ejercicio intenso. Y pues aquí tenemos, ¿no?, la hemoglobinuria paroxística nocturna en México, el porcentaje de los pacientes que afecta dependiendo pues la enfermedad que tengan. Y tenemos la anemia, vamos a tener anemia hemolítica, en la cual la anemia aparece de forma súbita con dolor lumbar, ictericia y hemoglobinuria. Aquí podemos ver, tenemos la hemoglobinuria que generalmente en las mañanas va a ser de más oscura y se va aclarando conforme el paso del tiempo. Tenemos trombosis, que esto es son característicos de la hemoglobinuria paroxística nocturna, la anemia hemolítica, la hemoglobinuria y la trombosis. La tromboembolia venosa es una de las complicaciones más temidas de la hemoglobinuria paroxística nocturna y se presenta desde el 10 hasta el 40% de los pacientes y sobre todo se va a dar en las venas hepáticas y en las venas mesentéricas. Entonces las manifestaciones clínicas de la anemia de la hemoglobinuria paroxística nocturna va a ser una anemia hemolítica crónica, una pancitopenia, es decir, se bajan las tres células sanguíneas, y una trombosis venosa en sitios infrecuentes. Como se los mencioné, pues es común que se presenten en las venas hepáticas y en las venas mesentéricas. El diagnóstico generalmente va a ser una anemia grave con cifras de hemoglobina menores a 6 gramos y una leucopenia y trombocitopenia. Se puede dar pues una pancitopenia, que sería de las 3 células sanguíneas. Va a haber un incremento de la cifra de reticulocitos mayor a 1.
y vamos a tener una bilirrubina no conjugada elevada y un descenso de las cifras de aptoglobina. Vamos a considerar esta enfermedad cuando el paciente tiene unos síntomas sugestivos de hemoglobinuria paroxística nocturna, como cuáles: un síndrome anémico, ictericia, manifestaciones hemorrágicas, porque recordemos que se da la pancitopenia, y trombosis localizada en sitios infrecuentes. Tenemos que realizar una biometría hemática, una citometría hemática, y tenemos que ver pues los niveles de reticulocitos, que generalmente van a estar elevados, las bilirrubinas van a estar elevados, y una prueba de COMS positiva. Entonces, si resulta compatible para esta anemia, tenemos un COMS positivo, tenemos que realizar una citometría de flujo. Y pues si no, si no tenemos como tal una prueba de COMS positiva, entonces pues tenemos que irnos hacia otras causas de anemia hemolítica, ya que no está mediada por anticuerpos. El tratamiento van a ser glucocorticoides, 1 miligramo por kilogramo al día. Y tenemos también anticuerpos monoclonales, sin embargo, pues estos van a ser demasiado caros, que este tipo de anticuerpos se pueden unir al complemento a la porción C5. Y también tenemos antitrombóticos, como sería la heparina o la warfarina, y recordemos que es una enfermedad generalmente crónica, con una supervivencia media de 10 a 15 años. Y eso sería todo el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse.